Hola. Sí, ingeniero. Hola. Sí, ingeniero. Ok, ahí vamos a continuar entonces. Bien, entonces ya estamos empezando a nuestro análisis de la respuesta en frecuencia. Por ahora estamos haciendo el análisis del amplificador en bajas frecuencias. Y la respuesta en bajas frecuencias solo depende de los condensadores externos al transistor, que son del orden del microfaradio. Ok, entonces ahí en esos condensadores le estamos aplicando otra vez el principio de superposición. Y hacemos el cálculo para C sub B, considerando que la reactancia capacitiva para el condensador C sub B es un cortocircuito, es lo que está anotado acá, y para C sub C también es un cortocircuito. Entonces vamos a tener la respuesta de este amplificador solo tomando en cuenta este condensador. Entonces ese circuito me resulta en este. Entonces no tengo mucha diferencia en el circuito de salida. Donde está la gran diferencia está en el circuito de entrada, porque aquí me ha aparecido un condensador. Entonces seguramente todo lo que hemos hecho para el circuito de salida hasta el momento de realizar el cálculo de B, o sea, de la tensión que controla al generador dependiente de Giacoletto en el circuito de salida, vamos a tener que tomar en cuenta este elemento reactivo. Ahí va a estar la diferencia. Ok, entonces empecemos a ver nuestras ecuaciones de cómo van a estar correlacionados con ella. Esta ecuación es la misma que antes. B0 es igual a menos Gm por B por RZ. Entonces, ahora sí ha aparecido, este B es el diferente, ¿no ve? Porque yo tengo esta reactancia capacitiva. Entonces, yo tengo que B sub I va a ser igual a I sub I. RI, antes no estaba esto, era RB en paralelo con RP. Pero ahora tengo esta reactancia capacitiva. Está en serie, ¿no ve? Por eso es más la reactancia capacitiva. Ahora, lo que sí para esta reactancia capacitiva nosotros vamos a tomar en cuenta la representación en S. Nos vamos a olvidar del J, ¿no ve? Entonces simplemente vamos a utilizar ese parámetro S. Eso me está diciendo que esta reactancia capacitiva lo voy a expresar como 1 sobre SSB. Ok. Todavía no lo hemos reemplazado, continuamos operando con esto hasta encontrar este valor B. Ok, entonces ese valor B es la caída de potencial que se produce en RB paralelo de RP. Lo estamos viendo en este circuito. El B se produce en ese paralelo. Ok, tengo entonces mi tensión B. Esta tensión B lo voy a reemplazar acá. Y después voy a reemplazar este valor X sub B. Continuamos, me he copiado el circuito donde estamos trabajando y hemos reemplazado el valor de B. Aquí lo tenemos, P0 es igual a menos Gm RZPI, y ahí está el XCB. Y despejamos el cociente B0 B sub I y reemplazamos además la reactancia capacitiva. Entonces, para ver su efecto en el denominador, ¿qué voy a hacer? Sacar como un denominador. Luego voy a hacer extremos y medios. Entonces, una vez que hago extremos y medios, aquí está la ecuación. Entonces, la ganancia de tensión es menos Gm por RZ por RB, paralelo de RP, y multiplicado por SCB, al hacer extremos y medios. Y en el común denominador me apareció este producto. ¿No ve? Ok. En Z es mi ecuación de transferencia, pero para ponerlo un poquito más cristiano, como lo habíamos visto en el modelo anterior, ¿no ven? Sacamos, aquí en el denominador voy a tener que poner el S más o menos algo, que era el polo. ¿Recuerdas? En la ecuación compleja que teníamos. Entonces, para eso simplemente sacas factor común RI más RB paralelo de RP por C sub B. Eso salió factor común, entonces te queda el S solo más 1 sobre por este 1, ¿no? 1 sobre este que he sacado factor común, C sub B, RI más RB paralelo a RP. Entonces este ya tiene el modelo de un polo.
tal como veíamos en mi ecuación. Y arriba el S tiene el modelo de un 0. Pero todavía puede modificar, ¿no ve? Porque este C sub B con este C sub B lo puedo cancelar. Entonces, ¿qué voy a tener? Me dice, mi polo está formado por este corchete. Ese va a ser igual, este corchete igual a 0, y así se determina el polo. Igualando a 0, despejamos el S y el polo es 1 sobre C sub RI más RB paralelo de RP. Entonces, solo te tienes que fijar esta topología. Me está diciendo, el polo queda definido por todos los elementos resistivos que cargan al condensador a ambos lados. ¿Qué carga a este lado? El RI, y a este lado, ¿cuál? El RI, o sea, el RB en paralelo con RP. Es esto, ¿no ven? Ahora nada más sencillo que eso, porque además en la materia de redes así me enseñaron a observar. Y nosotros ya lo estamos sacando como una condición matemática. ¿Que lo podíamos escribir con anterioridad? Claro que lo podías hacer. Y el cero no tiene pues desplazado. El cero está en el origen, porque era S menos S1, era, ¿no ve? Y abajo era S menos S2. Entonces, el S1, que es el desplazamiento del cero del origen, aquí no tiene ese factor, por lo tanto, el cero está en el origen, el polo está desplazado. Y el polo, cuando sale negativo, me dice, está en el semiplano izquierdo. Y todos los polos que me dan en el semiplano izquierdo, eso lo aprendiste en la materia de matemáticas. Tu ecuación de transferencia es estable, te decía. Cuando te dice que el polo está en el semiplano derecho, te dice tu circuito, o en este caso, tu ecuación de transferencia es inestable. Hay que definir más sencillas. Eso es de la materia de matemáticas. Entonces tenemos nosotros un cero y un polo, el cero en el origen y el polo en el semiplano izquierdo y correspondiente a un sistema estable. Ok. Entonces, ya tengo. ¿Cómo lo voy a escribir? Fíjate en esta ecuación de acá, cuando yo cancelo C sub B y escribo el S separado, S sobre esto valor, entonces aquí que voy a tener RB paralelo de RP con esto. Y eso es ABM. Menos GMRZ por RB paralelo de RP sobre RI más RB paralelo de RP. Está en función de la ganancia dentro del ancho de banda. Pero claro que sí, así era. Entonces yo puedo escribir esta ecuación complicada así. ABS igual a ABSM dentro del ancho de banda. Por S sobre S más 1 sobre este polo. Ajá. Ya tengo una primera ecuación. Segunda superposición. Ahora me dice para C sub S voy a hacerlo. En cambio, la reactancia capacitiva de C sub B es un 0 y de C sub B es un 0. ¿No ven? Están comportándose como cortocircuitos. Entonces, para esa frecuencia o para ese condensador, mi circuito equivalente es este. Entonces vos dices, la primera parte era como siempre manejábamos nosotros cuando no tomábamos en cuenta ningún elemento reactivo. Ahí está exactamente igualito. Pero el circuito de salida es diferente. Porque para nosotros antes este era un cortocircuito. Ahora está. Entonces, eso es lo primero que voy a trabajar. Y yo digo, para que no sea tan diferente a lo que teníamos aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a cortarlo aquí. Y cuando lo corte ahí voy a sacar su equivalente de Thevenin. O su equivalente de Norton. ¿Qué más te gusta? ¿No? Seguramente va a ser un Thevenin ahí. Y voy a redibujar mi circuito. Ahí está Thevenin. Un B de Thevenin, un R de Thevenin. Todo eso tú ya conoces de la materia de sets, cómo se hace ese cálculo. Ya te lo vamos a mostrar el valor, obviamente, de cómo lo hemos hecho. Ahí está.
el B de Thevenin, cuando tengo el circuito aquí abierto, el B de Thevenin que va a ser igual menos GMB por RC, menos GMB por RC. Y el R de Thevenin, ¿quién es este RC? Porque cuando tengo que calcular el R de Thevenin, si aquí tengo un generador de corriente, abro el circuito del generador de corriente. Listo, por lo tanto, la resistencia que veo en este nodo va a ser esta RC, esa es la impedancia interna del Thevenin. Entonces ahora tengo la tensión de Thevenin y la resistencia de Thevenin, lo expreso en C. Ahora mi circuito es mucho más sencillo. ¿No ve? Más o menos como el circuito de entrada aquí. ¿No? Tenía un generador de tensión, una impedancia interna, el condensador, y aquí está cargado por esto. Ahora aquí va a estar cargado solo por el RL. ¿Cómo lo hacías en redes? No tengo que usar nuevas cosas. Entonces reemplazo mi B de Thevenin, va a ser igual a esta corriente I por R de Thevenin, más la reactancia capacitiva, más el RL. Es esto. De ahí que voy a despejar el I0. Pero antes voy a indicar que mi reactancia capacitiva lo voy a tomar vía la transformada en S, este modelo. En algún momento lo voy a ir reemplazando. Ahí ya lo tengo reemplazado y además he despejado el I0. ¿No? Es B de Thevenin sobre más o menos lo mismo que hemos hecho en el circuito de entrada. Listo. Empiezo a reemplazar. Mi B0 ahora va a ser I0 por RL. Mi B0 es I0 por RL. Reemplazo en ese valor. Ahora me sale en función del B de Thevenin. Ahora el B de Thevenin lo voy a reemplazar. Ahí está. Este B de Thevenin lo reemplacé. Hago pequeñas matemáticas en él. ¿No ve? ¿Qué voy a hacer? Común denominador, extremos y media. Entonces aquí para que el S me quede solo, ¿qué voy a hacer? Factor común voy a sacar RC más RL multiplicado por C sub C. Digo, lo mismo hice en el circuito de entrada. ¿No ve? La tensión de entrada, estoy sacando ese factor común ahora, enseguida ahí está, común denominador, ya lo tengo afectado por mi divisor potenciométrico a la entrada. El polo para C sub S es esto igual a 0. Entonces ahí me sale mi polo. Y me dices negativo, está en el semiplano izquierdo. Otra vez dices, estable. Eso me lo decían en matemáticas. Ok, es estable. Su 0 acá está en el origen. Qué sencillo. Y empiezo a transformar un poquito mi ecuación. Esta transformación. No empiezo a recordar. Esto estará presente en esta ecuación relativamente complejo. Nosotros decimos que sí. Tienes que hacer leves transformaciones. Claro, aquí ¿qué tengo? RC, RL, y aquí tengo RC más RL. ¿Qué es eso? RZ. Menos GM por RZ, multiplicado por este divisor potenciométrico, tengo esto, que era la respuesta que tenía en frecuencias medias. Entonces, para todos los condensadores, la ecuación de transferencia siempre va a estar en base a la respuesta del amplificador para frecuencias medias, o sea, dentro del ancho de banda. Ajá. Entonces, aquí está escrito con 0 en el origen y con un polo desplazado. Ya tengo 2 ceros y 2 polos calculados. Ahora, hago para C sub E. Como siempre, la resistencia puesta en el emisor nos ha dado unos circuitos bien complejos, ¿no ve? Aquí también. Teorema de Miller tengo que aplicar. ¿Ya te has acordado del teorema de Miller? Seguro que sí. Entonces, este es el circuito. Ahora, por la superposición, la reactancia capacitiva de C sub E es un cortocircuito cero. La de C sub C es un cortocircuito cero. ¿No ve? Entonces, ahí tengo los cortocircuitos. Y solo está presente C sub E. Ok. Entonces, ¿cómo hacíamos nosotros? Antes le aplicábamos el Miller, pero aquí tengo que calcular previamente esta impedancia. Y con esa impedancia voy a aplicarle el Miller haciendo los efectos al circuito de entrada y al circuito de salida. Entonces, la impedancia equivalente aquí desde este paralelo. Entonces, ese paralelo se expresa de esta manera. Y la reactancia capacitiva lo voy a escribir así. ¿No ve? Para C sub E es ahora.
Entonces, tu impedancia de entrada, aquí está, este Z sub E, este equivalente, ¿no ven? Empezamos a analizarlo y tiene esta forma. Z sub E es RE sobre RE es S sub E más 1. Entonces, esta expresioncita lo vamos a poner después en reemplazo a este paralelo. Entonces ya lo tengo. Entonces me dice, ese Z sub E se reflejaba a la entrada, ¿no ve? ¿Te acuerdas? Y te daba el R'P', y a la salida te daba el Gm'. Eso ya me estoy copiando de aquel circuito en la que teníamos una resistencia puesta en el emisor sin bypass de un condensador, sin C sub E. Hemos resuelto y hemos hecho esta relación. La misma me estoy copiando de ahí. Entonces me dice, este R'P' va a ser R'P más 1 más HF. Allí era RE y en reemplazo del RE estoy poniendo el ZE. ¿A eso estás claro? Entonces, el R'P' es ese, ya lo he reemplazado al ZE. El Gm' es el HFE sobre el R'P', lo he reemplazado también. Y los reemplazo en la solución de mi circuito. Queda muy sencillo. Pero fíjense, cuando empezamos a reemplazar los valores, primero las ecuaciones todavía parecen sencillas. Enseguida nuestra ecuación, fíjense, ustedes van a hacer esa matemática, obviamente. Yo ya hice varias veces. Este es otro repaso más. Mira cómo va a ir creciendo la ecuación. Ya es reemplazado, fíjate, ahora ya no está apareciendo el R'P', el SR'P', ni el Gm', nada. Ya estamos reemplazando los valores. Mira, se empieza a complicar. Aquí tengo que sacar, fíjate, tengo los S's arriba y abajo, pero tengo que agruparlos. Y para agruparlos y sacar como un denominador, bueno, a esta ecuación quería llegar. Aquí tengo un cero desplazado del origen y un polo desplazado del origen. Para calcular lo único que tengo que hacer es este corchete igualar a 0. Y ahí me sale mi polo. Este corchete o paréntesis tengo que igualar a 0, de ahí me va a salir mi 0. Entonces el condensador C sub E que está en derivación me da polo y 0 desplazado del origen. Los otros condensadores que estaban en serie me dan ceros en el origen, solo polo desplazado del origen. Ahí está el polo, y otra vez ese polo me da en el semiplano izquierdo circuito estable. Y el 0 es este. S es igual a menos 1 sobre RS sub E. Reemplazo. Ahí están mis. Y verifico. Si yo modificando la ecuación tengo la respuesta en frecuencias medias. Tengo. Entonces, cuando reemplazo, ahí está aquí, pues si tú te vas fijando con respecto a esto. Entonces, A sub I, ABM por el 0 dividido el polo. Ya con esto yo puedo escribir mi ecuación de la respuesta en bajas frecuencias para los 3 polos y los 3 ceros. Y cuando me han dicho, si yo estoy analizando, tengo que hacer para el análisis, para la frecuencia de corte inferior, sumatoria de polos menos sumatoria de ceros. Si estás analizando un amplificador ya diseñado, que estaba funcionando, ¿cómo vas a determinar su frecuencia de corte inferior? Con esta fórmula. ¿O es un choco? ¿Complicado? No, solo que la ecuación es larga, que complicado. Sumatoria de ceros, perdón, de polos, menos sumatoria de ceros. Claro, los otros 2 ceros de C sub B y C sub B están en el origen, por eso no aparecen acá. ¿No ve? En cambio, los polos sí están de los 3, el más complejo es de C sub B, y ese es el único que tenía un 0. Pues con esto yo puedo calcular la respuesta en baja frecuencia, o sea, su frecuencia de corte inferior.
Y puedo escribir su ecuación de transferencia. Si no tuviese problemas con la respuesta de corte superior, a ver, entonces, solo para los elementos externos del transistor, esta sería la ecuación de transferencia para frecuencias medias y las correspondientes a los elementos reactivos. Fíjense, la ecuación es complicada. Entonces aquí dice, ¿no ve? S menos algo, ¿no ve? Era S menos S1 sobre S menos S6. Este es el S6. S menos S2, S menos S7. Este es el S7. S menos S3, este es el S3. S menos S8, este es el S8. Ajá. Quiere decir que cuando yo haga ahora el cálculo para la respuesta en frecuencias altas, tengo que seguir, claro, tu ecuación, pero menos mal que se cumple la superposición. Menos mal que puedo yo hacer el cálculo por tramos. Porque si no, se imaginan, oye, todavía estaríamos peleando cómo transformar nuestros circuitos, porque serían complicadísimos. Menos mal que lo puedes hacer por pasitos y te quedan unos circuitos bien sencillos. El único complicado relativo es este. Teorema de Miller, si me aprendo, ya está, aplico el Miller y chao, está resuelto mi problema. Ok. Ahora, claro, en la materia de redes también te han enseñado un análisis resumido de polos y ceros. ¿No ve? Claro, el resumido para C sub B es, si este es un corto y este es un corto, el resumido es calcular la resistencia puesto a la izquierda y puesto a la derecha del condensador. A la izquierda del condensador es RI, a la derecha del condensador es el RB en paralelo con el RP. Y este es ese polo, RI más RB paralelo de RP. Lo mismo para este, a la izquierda, a la derecha, fíjate, RC y RL. Es un generador de corriente, hay que abrir en RC, RL. Aquí, a la izquierda, a la derecha. A la derecha que tengo un generador de corriente, circuito abierto, infinitos. Entonces lo único que tengo que calcular es esto. Te lo estoy escribiendo en forma reducida eso. Ya está, el RT está. Es ART. En la materia de redes, claro, allá utilizamos circuitos incluso más complicados que este. Lo podías hacer ese cálculo. Ok. Termina de hacer el cálculo de los aproximados, y empieza a encontrar exactamente los polos y ceros, sin mayor problema. Y solo te he mostrado para el C sub B, porque es el único complicado. Para C sub B y C sub C, nada complicado, eso es de lo más sencillo que hay. Ok. Con eso nosotros la parte de frecuencias bajas habríamos concluido. Ahora tenemos que hacer la respuesta en altas frecuencias. Pero para eso antes nosotros vamos a hacer el análisis del circuito equivalente de Jacoletto. Estaríamos pensando que ya no tenemos los condensadores de acoplamiento, o sea, los de entrada, los de salida y el de derivación. No lo tenemos. Solo tengo mi transistor y nosotros lo estamos sometiendo a una prueba de frecuencias altas. ¿No ven? O sea, mi generador del transductor de entrada solo me genera frecuencias altas, próximos a los 20.000 ciclos. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, para eso nos dice, aquí el único inconveniente es el transistor. Porque el transistor me va a presentar, una vez que lo polarices, sus elementos reactivos internos en función del Jacoletto. ¿Cuáles? El Cpi, el Cmu y el tercer condensador que estaba en el circuito de salida que lo hemos despreciado. ¿Por qué? Porque el Cpi le va a limitar el efecto transistor. Ok, por ese hecho.
Entonces, cuando alguien te pregunta, ¿por qué no me dibujas el condensador que estaba acá a la salida? Sencillo la explicación. A ver, que los condensadores de entrada del transistor, el CPI y el CMU, van a hacer cortocircuito y van a eliminar el efecto transistor. Ok. Entonces, veamos cómo es mi Jacoletos entonces. Aquí está. Lo único que he hecho es el transistor entre la base, colector y emisor. ¿No ve? Porque el Jacoleto solo estaba para frecuencias altas. Y aquí ya le hemos dibujado todos los parámetros. Mira, el RBB, el RPI, el RMU, el R colector emisor, y lo he despreciado ese condensador que antes se ponía acá. Ya no está ese. Y solo estos dos, estos son los responsables. Porque, fíjate, esta tensión está justo en este nodo, pues. En este nodo. Y en ese nodo están concurriendo estos dos condensadores. Si solo piensas que es este, por ejemplo, dices, ese nodo para una determinada frecuencia del generador de excitación, este condensador va a tener una reactancia capacitiva que sea 0. Si es 0, va a ser B igual a 0. Si B es igual a 0, este generador de corriente va a ser 0. ¿No ve? Por lo tanto, ya no va a haber el efecto transistor. Si el generador de corriente 0, la salida de la tensión va a ser 0. Por lo tanto, lo que ocurre en el circuito de entrada ya no se transfiere al circuito de salida. Se perdió el efecto transistor. Ajá. Y solo fíjate, en las proximidades que se haga 0 este generador, este condensador CMU está en paralelo con CPI. Y en los condensadores, ¿cuál es, pues, el valor equivalente de dos condensadores en paralelo? Es la suma de los condensadores. ¿No ve? Entonces quiere decir que en las proximidades del cortocircuito, el condensador CMU acelera la anulación del efecto transistor. Lo estás mirando en el circuito. Eso, momentáneamente olvídate de este cortocircuito. ¿No ven? Eso es en nuestro análisis de cómo hacemos desaparecer este transductor, el GM, la transconductancia, porque desaparece el B. Ok, listo, ya hemos analizado. Cuando nosotros teníamos el cuadripolo, aquí tenía circuito abierto, ¿no ve? Dos terminales de entrada, y ahí tenía corriente de entrada, tensión de entrada. Y aquí teníamos lo mismo, ¿no ve? Circuito abierto, corriente de entrada, tensión de salida. En trans positivo, las tensiones referidas. Así lo considerábamos al cuadripolo. Así era. Por lo tanto, de esa manera hemos determinado el circuito equivalente del componente que estaba ahí adentro. Era el transistor, este era su circuito equivalente, el de Jacoleto, donde hemos considerado todos los parámetros. Ahora, la única pregunta que tenemos es, ¿cuál es el efecto más importante del transistor? Claro, todo el mundo me va a decir el efecto transistor. Yo le voy a decir, sí, bien, ese es el efecto más importante del transistor. Pero para tomar en cuenta el efecto del transistor, ¿qué es lo que le hemos calculado primero? Y todo el mundo todo el mundo va a dudas. La relación de transferencia de corriente, el alfa FB. ¿No ve? Y que ese se identificaba con el efecto transistor. Claro que sí. Eso también hemos visto. Y cuando cambiábamos la topología del transistor, porque ese efecto era para el base común, cuando cambiamos la topología para el emisor común, en esa única topología existe mi circuito equivalente de Jacoleto. Pero no quiere decir que no lo puedo utilizar en emisor, en base común o colector común, no quiero decir eso. Ok. Entonces me decía, ¿cómo voy a calcular su principal efecto de ese transistor, que era beta, ¿no ve?
Pero en el beta que nosotros calculábamos, no tomábamos en cuenta estos elementos reactivos. Pero ¿cómo calculábamos el beta? O el HFE, que también hemos venido a llamar. Manteniendo colector emisor en cortocircuito. Así no era, así era. Entonces me dice ahora, yo tengo que someter a ese mi cortocircuito en la salida, pero tomando en cuenta ahora mis elementos reactivos. Tengo que ver qué influencia me tiene que producir en el transistor los elementos reactivos. Y empiezo a ver, cuando yo lo cortocircuite el colector con el emisor, si te fijas, estos dos condensadores van a aparecer en paralelo con el circuito de entrada. Oye, esos eran los responsables de hacer desaparecer el efecto transistor. ¿Ah? Ok, ya nos han